conclusiones del Consejo Directivo y dando la bienvenida a Rodrigo, nuestro segundo vicepresidente, que está aquí con nosotros. Desde la convocatoria incluimos un tema muy importante. Hay que dar el jurado o la junta que se va a encargar de otorgar el Premio Nacional de Jurisprudencia de este año, y el Consejo nos pide que además del coordinador de la comisión también haya otro barrista que esté al corriente de sus obligaciones, interesado en participar en este proceso. También no sé, Rodrigo, si es oportuno o si va a ser en los siguientes meses la convocatoria para que también una persona se vaya integrando para el tema de la comisión de elecciones. Ese es después. Es después. Sí. No sé, según ustedes, tú y yo, Rafa, si quisieras participar con nosotros para integrar la Junta del Premio Nacional de Jurisprudencia. ¿Sí? ¿Te puedo votar? Te lo agradezco mucho. Gracias. Perfecto. Pasando ya directamente a la presentación, todos los que estamos aquí conocemos muy bien a Luis Manuel, y muy amable y generosamente ahorita nos platicó un poco ya de su currículum, obviaré esa parte. Pero esta es una presentación, es una sesión que queremos hacer ya desde hace algún tiempo. Como todos ustedes saben, nuestro turno, nuestra fecha de sesión son los últimos jueves de cada mes a esta hora. Luis Manuel, entre sus obligaciones importantes, estaba la de sus clases en el ITAM, y no habíamos podido hacer esta sesión porque él tenía clase a esta hora, y buen catedrático que desafortunadamente no hay mucho en México, me pidió que nos esperáramos un poco para que no faltara sus obligaciones en el ITAM. Ahorita se dio la oportunidad, y le doy las gracias a Luis Manuel por estar aquí con nosotros. Luis Manuel, todos los que nos dedicamos al tema de derecho mercantil lo conocemos bien. Él ha sido muy activo, ha participado de manera importante en la Comisión de Derecho Mercantil, en el Comité de Derecho Financiero bursátil, y también en la Comisión de Insolvencia y Concursos Mercantiles. Un aviso que también es de la mayor importancia y que me da mucho gusto transmitir es que el Consejo Directivo tuvo a bien considerar que el comité ya emprende ahora el rol como comisión. Desde el punto de vista estructural, teníamos comités y comisiones. Los comités dependían de una comisión, este comité en particular dependía de la Comisión de Derecho Mercantil, pero a partir de esta sesión, a partir de este mes, el Consejo decidió que fuéramos ya una comisión. Esto implica un reto importante para la comisión y para la coordinación. Vienen obligaciones más importantes, tenemos que cumplir con ciertos requisitos que nos da el mayor gusto, y es un reto muy importante, muy interesante, y que nos da mucho gusto, porque creo que a Navarra le hace mucha falta tratar de expandirse, sobre todo con estos temas. No sé, ha sido particularmente un poco difícil tratar de planear un poco el tema. Estuvo este comité durante mucho tiempo. Rafa tuvo la oportunidad de acompañar al comité algunos años. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante, y creo que esto es un resultado importante, y le agradezco a Rodrigo, en nombre del Consejo, que hayan podido tomar esta decisión. Tomamos el reto con mucho gusto y hagamos todo lo posible para sacar adelante este nuevo reto, esta nueva etapa. Y me da mucho gusto que estrenemos la comisión. La sesión de hoy ya nos platicará un poco más en detalle, pero es acerca de esta agenda bancaria que Manuel sacó hace poco tiempo. También hay un tema comercial. Habíamos pedido a la editorial que se pudiera participar con nosotros en la sesión, por temas de agenda no pudieron, pero yo tengo los datos de la editorial, por si quieren que se los comparta, para que puedan hacer el pedido de la agenda, ya sea en la versión fotográfica o también hay una versión electrónica, que es una de las grandes ventajas de
esta magnífica obra que ahorita nos platicará un poco. Manuel, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rodrigo, y a todos ustedes por estar presentes. Yo creo que esta decisión de convertir al comité en una comisión no solo es importante, sino que además es totalmente congruente con la materia. Incluso más adelante me voy a referir un poquito a este punto. La materia bancaria, tradicionalmente estudiábamos derecho bancario, derecho bursátil, derecho de los valores, derecho de los seguros, y en realidad todo ello tiene un mismo común denominador, que es la intermediación financiera. Entonces, es decir, yo siempre he sostenido, además esa fue mi tesis doctoral, que todo el sistema financiero tiene un común denominador, que es esta intermediación en el mercado del dinero, y que por lo mismo tiene una autonomía científica como para ser considerada como una disciplina especial, independiente. Y lo que veo que decide el consejo de nuestro colegio al designarla como comisión es darle esa estatura que realmente tiene. A ver, quiero platicarles de este mamotreto, son 1000 y pico de páginas, de que es una agenda bancaria que llega el día de hoy. El día de hoy llega la agenda bancaria es decir, en momentos en donde la reflexión sobre los temas del derecho, del sistema financiero y de la banca están sobre la mesa y tenemos que reflexionarlo. Lo convertí en un libro. En realidad esto no es más que algún ejercicio. Si quieren que les diga la verdad, esto lo empecé a escribir hace como 20 años, porque eran mis notas, era la forma como yo iba llevando mi ley a partir de que se escribió y se publicó y entró en vigor en 1990. Me refiero a la historia un poco más adelante. La contraportada pone esta explicación, que es un resumen de qué es lo que pretende la obra. El primer párrafo refiere al contenido, lo expondré con más detenimiento un poco más adelante. El último párrafo creo que pudiera ser lo interesante. Se trata de juntar en un solo lugar todas las disposiciones legales existentes alrededor de las instituciones de crédito. Pretende ser una herramienta de ayuda, de consulta y de investigación, tanto para efectos académicos como para efectos prácticos, si estamos buscando disposiciones legales específicas en torno a toda la actividad bancaria. Esto es lo que pretendo con esta obra. Y déjenme hacer un poquito de historia. ¿Por qué hago historia? A lo mejor los ofendo dándoles algunos datos de los que ustedes ya conocen y vengo aquí a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, pero creo que es importante en ocasiones hacer una referencia de qué es lo que ha sucedido, cómo es que hemos llegado al momento actual en la legislación bancaria, porque sin este capítulo histórico no se entiende la situación de la legislación bancaria. Aquí tienen ustedes un paso de varios siglos, de la colonia hasta la creación del Banco Central en 1925, en donde no hay muchas cosas que decir. Yo creo que las cosas importantes que sucedieron en la creación de la banca fue que durante la época de la colonia no existía el concepto bancario. La iglesia y algunos ricos, sobre todo hacendados, utilizaban, es decir, funcionaban tanto como captadores del ahorro como colocadores de dinero. Eran quienes recibían ahorro y colocaban y prestaban dinero. Hubo algunos esfuerzos, sobre todo en materia de avíos mineros para instalar y explotar minas, pero nada más.
México independiente, pues sus mayores preocupaciones eran otras, no la banca, y algunos esfuerzos e intentos, incluso algunas leyes, se llegaron a expedir en los primeros años del México independiente, pero no volaron mayormente. Los dos primeros momentos que son importantes para el afincamiento del sistema de instituciones de crédito en México son estas dos instituciones que tienen ustedes aquí mencionadas. Una sucursal que pone el Banco de Londres y que se llama Banco de Londres México y Sudamérica. No era un banco independiente, era una sucursal del Banco de Londres que se extendía a todos los territorios de Latinoamérica. Hoy en día este Banco de Londres es Santander, es el mismo, la misma figura jurídica ha venido transcurriendo desde 1864 hasta nuestros días a través de convertirse después en el Banco de Londres y México, luego en Banca Serfín, y luego Santander lo adquiere, y es la misma persona jurídica que ha venido existiendo con todos los cambios y las evoluciones. Banamex se conforma con la fusión de dos bancos pequeños que existían y fundamentalmente con una inversión de capital francés en 1884, el 2 de junio de 84. Es de hecho el primer banco mexicano y sigue siendo exactamente el mismo que hoy es Citibanamex, por ser propiedad del grupo de Citibank, del Citigroup. Estos dos bancos fueron importantes porque cuenta la historia que Limantur, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, juntó a los directores de ambos bancos eran emisores de dinero, y les dijo: vamos a preparar una ley de bancos. Las historias narran que los tres se remontaron las mangas y se pusieron a escribir de puño y letras y hicieron todo el trabajo de redactar la primera ley. Los dos directores junto con el secretario de Hacienda. Son historias, qué tan cierto sea no tengo idea, pero son historias. Pero aparece la primera ley bancaria con el nacimiento del siglo XX y obviamente todas las confusiones que vienen después con la Revolución culminan con que la Constitución de 17 le ordena la creación de un banco central. Unos años antes de 17, 3 años antes, se había creado el sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos como respuesta a una crisis financiera que tuvo Nueva York, y entonces pues todos estaban centrados en crear un banco central emisor de moneda. Se quita la posibilidad de que sea una actividad particular la emisión de moneda, y a partir de 1925 tenemos una banca central. Esto es importante. El siguiente paso son las especialidades, y permítanme hacer una metáfora con estas imágenes. Y déjenme hacer también una referencia, también histórica, que es de cuando yo era niño. Por favor, no digan Pero esto era lo que existía. Yo recuerdo en mi infancia que si queríamos algo de carne íbamos a una carnicería, si queríamos una camisa íbamos a una camisería, si queríamos fruta íbamos a una verdulería. Estaban todas especializadas las tiendas, así era, y así nace el sistema financiero. Había bancos de ahorro, bancos de depósito, bancos de fideicomiso, financieras, bancos capitalizadores, bancos o sociedades hipotecarias, estaban especializadas. 1941 da un brinco y empieza a permitir algunas asociaciones entre estas especialidades. Entonces había banco de ahorro, depósito y fideicomiso, pero otras se mantenían independientes. El gran paso se da con la banca múltiple en 1976 en forma voluntaria y luego en 1979 como única manera de hacer banca. Es decir, es el concepto del supermercado. Todas estas tiendas especializadas las metemos a un supermercado y entonces tenemos toda la oferta de productos bajo un mismo techo en una misma tienda. Eso fue la banca múltiple. Por eso hoy seguimos utilizando el término banca múltiple, porque es la multiplicidad de las especialidades que existían antes.
Hay un siguiente paso que lo da nuestro país en 1990 con la creación de los grupos financieros, y eso le podríamos llamar el centro comercial, porque en un solo lugar están lo mismo tiendas departamentales muy grandes que tiendas pequeñitas, boutiques, supermercados, hay de todo. Este es el concepto del grupo financiero, en donde todos los intermediarios pueden concurrir a este grupo financiero. Y así como hay centros comerciales de 4 o 5 tiendas, hay centros comerciales de 200, 300 tiendas. Lo mismo sucede con el concepto de grupo financiero, la posibilidad de integrarse con otros intermediarios, pocos o muchos. Viene algo a futuro, el siguiente paso es la banca digital, el cambio del concepto de mercado para un mercado virtual. Me refiero a esto un poquito más adelante. En fin, esta es la evolución. De toda esta evolución, déjenme destacar estos 4 puntos importantes que nos explican lo que hoy tenemos. Uno, la banca múltiple, ya lo comenté, de cómo las bancas especializadas se juntan en una sola institución. Y además, en la exposición de motivos de la creación de la banca múltiple, ustedes leerán que México pretendía convertirse en un centro financiero de primer orden, de primer nivel. Esa era la intención de Luis Echeverría en ese momento. O ya era López Portillo, ya en 78 ya fue López Portillo porque fue el arranque. Ok, pero ya en 82 la nacionalización y eso cambia las cosas. Obviamente era el producto de una problemática económica, de una descapitalización del país, de un crecimiento desmedido de deuda externa, precios del petróleo de los cuales dependíamos se viene para abajo, y entonces se busca un chivo expiatorio y esa es la banca y se nacionaliza. Y lo que produce la nacionalización, independientemente de si estuvo justificado o no, produce un fenómeno muy curioso. Uno, los bancos se niegan a sentirse que son el mismo banco. Incluso se decía, ¿para qué hay Banco Nacional de México y Banco de Comercio y Banco de Londres o Banco de Serfín? Somos el mismo banco. Y no, los bancos insistieron en mantener la competencia y en mantener el desarrollo de sus productos y de su atención al público. Esto, además que fue la idea de los propios directores nombrados por el gobierno de Miguel de la Madrid, lo insistieron mucho en mantener esa individualidad. Y eso les permitió el hacer un crecimiento. En esta época se dieron grandes desarrollos y grandes creaciones en la banca. Todos los orígenes de la banca digital están dados en esta época. La segunda de las buenas consecuencias fue que se fortalecieron los mercados paralelos del sistema financiero. Las casas de bolsa tomaron un auge que no habían tenido hasta entonces. Las compañías de seguros, que además se desprendieron, casas de bolsa y compañías de seguros se desprendieron de los bancos por efecto de la nacionalización, tuvieron un gran desarrollo. Prueba de ello es que cuando se privatiza en 1991 la banca, normalmente quienes adquieren los bancos son los grupos que eran detentadores de casas de bolsa. Y produjo este fenómeno un cambio en el concepto de la banca, porque el concepto de administración de una institución bursátil es muy distinto al concepto bancario. El concepto de intermediación de la banca es muy distinto al concepto de intermediación de las casas de bolsa, y entonces produjo una verdadera revolución en el concepto de práctica bancaria. Cuando estábamos acomodando de esa sacudida, nos llega el error de diciembre del 94, devaluación, inflación exponencial y toda una crisis financiera que produjo prácticamente la pérdida del capital de todas las instituciones de crédito.
produjo el que muchos deudores, personas físicas o empresas, no pudieran cumplir con sus compromisos. Hubo muchos que no pudieron cumplir, hubo muchos que dijeron, pues puedo cumplir, pero me parece injusto, entonces voy a ver cómo le hago para pagar menos, porque los intereses se habían ido a las nubes. O muchos que vieron el río revuelto y dijeron, vamos a ver qué pescamos, y entonces se fue desarrollando una cultura de no pago. Y con esto vinieron todos los programas de salvamento del ahorro, el programa de apoyo a los deudores de la banca, el programa Punto Final, una unidad especial para deudos de empresas, el tema que fue llamado como FOBAPROA, que produjo a la postre el que el sistema bancario mexicano sobreviviera. Los inversionistas perdieron prácticamente todo el capital, quizá con la excepción del Banco Nacional de México, pero prácticamente todos los demás perdieron el capital. Pero podemos decir que no hubo un solo ahorrador que perdiera un peso. Y salir así de una crisis financiera es un éxito. Y entonces vinieron la legislación que crea la CONDUCEF, la legislación que crea el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, movimientos en las leyes para crear las garantías mobiliarias, la creación de la ley de concursos mercantiles para enfrentar problemas de quiebras, porque la ley de quiebras y suspensión de pagos no ofrecía una solución. Es decir, nos da un cambio completo a la legislación. Y esto es lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos es el producto de todo eso. Quizá pudiéramos haberle añadido 2008, la crisis internacional de 2008 no lastimó al sistema financiero mexicano, que estaba bastante blindado en términos de derivados y de aquellos préstamos hipotecarios que se habían creado, es decir, que habían creado toda una pirámide invertida con un sustento muy débil. Pero salimos bien librados, pero nos produjo que a nivel internacional se hicieran una serie de reformas y de tratamientos que fueron incorporados a la legislación mexicana. Todo el tema de resoluciones bancarias, todo el tema de liquidación bancaria. La ley bancaria en el artículo primero dice esto que tienen aquí. ¿Qué persigue la ley bancaria? Y como el libro es una agenda sobre la banca, es un tratado sobre un desarrollo de la ley bancaria, por eso me parece interesante puntualizar que estos son los puntos objetivos de una ley bancaria. Déjenme puntualizar de todas estas cuestiones orgánicas, como de cómo está el consejo, cómo están las acciones, el capital y todo eso. Lo dejo a un lado y está en la ley, pero déjenme reforzar el punto de protección a los intereses del público. Si ustedes leen los artículos primeros de prácticamente todas las leyes bancarias, de las leyes financieras, se van a encontrar con que entre sus fines siempre está proteger los intereses del público. Y la protección de los intereses del público la hacen de dos maneras. Una que pudiéramos llamar directas, un ejemplo es el secreto bancario. Tú, ahorrador o inversionista o acreditado de un banco, tienes la protección del secreto bancario, y además que se va a develar cuando se justifica y determinadas autoridades en determinadas circunstancias podrán hacerlo, pero fuera de ello tu información tanto de operaciones activas como de pasivas están protegidas. Y hay una serie de otras figuras como la supervisión y vigilancia por parte de las autoridades, el índice de capitalización que tienen que cuidar los bancos, y cuando este índice de capitalización empieza a deteriorarse, se empiezan a disparar alarmas, una alerta, y después buscar cómo resolver las instituciones o hasta llegar a la quiebra, que son las liquidaciones. Estos temas fueron especialmente desarrollados en la reforma de 2014.
Esto es lo que representa la banca en nuestro país. Esto es a noviembre del 17, o sea, hace 6 meses. Pero vean ustedes el monto de activos, de recursos captados, de la cartera colocada entre el público, incluso las razones financieras de retorno en activos o retorno en capital, que son de importantes números, además comparados internacionalmente, figuran muy bien. Quizá el pero que tenga nuestro sistema bancario es la proporción de estos números, de estas cifras, comparado contra el Producto Interno Bruto. Estamos muy abajo. La banca supone algo así como un 10%, si mal no recuerdo, no me queda mucho el número, ahorita no lo tengo claro, del Producto Interno Bruto. Cuando hay países como Chile u otros en donde los números bancarios son incluso mayores que el Producto Interno Bruto. De cualquier manera, las cifras absolutas de por sí hablan de algo importante y además de salud. Porque vean ustedes, el resultado neto acumulado es de tamaño muy importante. Los índices de morosidad, que casi no se alcanzan a ver, hay un cuadrito, el del centro a mano derecha, habla de un porciento de 2.20% de cartera vencida, cuando los estándares internacionales lo fijan como en un 4 en forma razonable. Y luego viene desglosado en créditos al consumo, en créditos hipotecarios, etc. O sea, tenemos un sistema bancario con una legislación que ha sobrevivido toda esta historia, que se ha conformado a lo largo de esta historia, ha navegado en aguas tormentosas, y aquí está, tenemos aproximadamente 50 instituciones de crédito funcionando en el país y funcionando bien con estos buenos números. Ok, con este repaso general de lo que es el sistema bancario mexicano y cómo llegamos a eso, ¿qué es lo que hago con esta obra? El nombre de Agenda, o de GPS, ahorita les explico, este es un nombre puesto por la editorial. La editorial quería hacer en un principio este tipo de obras, compilaciones de disposiciones reglamentarias que dieran toda una información de lo que es una materia. Por ejemplo, uno de mis libros anteriores, mi libro anterior es Agenda Concursal, que es lo mismo, es una compilación de toda la legislación concursal que ha existido en México desde la colonia, desde las ordenanzas de Bilbao hasta ahora. Entonces, por eso le llamaron Agenda. Hoy en día la editorial está moviéndose al nombre de GPS, igual que los localizadores, con la idea de decir, esta es una herramienta que te permite ubicarte en dónde estás o buscar cualquier otro punto que quieras encontrar. Esa es la filosofía de esta obra. Tener una herramienta que te permita ubicar lo que necesitas. ¿Cómo está escrita? Son varios artículos. El primero es el texto de la ley bancaria. El texto se escribe el texto vigente y los textos que anteriormente han tenido. O sea, partimos de la ley bancaria de julio de 1990 y con una referencia y transcripción incluso de las reformas que ha tenido ese texto, párrafo por párrafo. Hay algunos artículos que no se han movido, muy pocos. Ha habido 40 reformas entre 1990 y 2016. La última está con la ley FinTech, esa no está incluida en esto. Pero están puestos el texto vigente y los textos que tuvieron durante el tiempo, indicando cuándo se modificaron, en qué fecha se publicaron en el diario oficial, de modo que uno puede darle seguimiento a la disposición a lo largo de la historia. Hay algunos artículos que cambiaron de número. Por ejemplo,
Les pongo un ejemplo: el artículo del secreto bancario, el 117, se convirtió ahora en el 142 porque se hizo un reacomodo. La obra se ocupa de hacer las referencias de ese artículo, ahora es tal número, antes era tal otro, para mantener los antecedentes y los textos jurisprudenciales acotados y encontrables fácilmente. Incluso en antecedentes legislativos hago referencia a las dos leyes reglamentarias del Servicio Público de Banca y Crédito que existieron durante la banca nacionalizada. Algunas disposiciones, una que otra, no es algo sistemático. Incluyo disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, que fue la anterior. Pero la verdad es que la legislación bancaria de hoy arranca fundamentalmente en 1990 y tiene los antecedentes de las leyes reglamentarias que tuvieron vida durante la nacionalización. Y después se presentan las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación, tanto jurisprudencia como tesis aisladas, que citan al número del artículo, no por tema, sino cuando una tesis dice artículo 32, entonces en el artículo 32 viene el número de registro de esa tesis y el título, y luego cómo está localizado. Tirán Leblanc, que es la editorial, que tiene un sistema editorial muy completo, ustedes lo conocen, nos ha puesto a la barra la posibilidad de un acceso a su sistema. Es una evolución del concepto editorial, no es solo editar libros, sino ofrecer información jurídica en términos más amplios. Entonces, a todas las jurisprudencias y tesis aisladas les da un número específico que nos permite localizarlo en la base de datos de Tirán, que es el número TMX. Entonces encontrarán ustedes, después de localización, en donde dice novena época, libro 24, página fulana, se van a encontrar el dato del TMX, que es la legislación, la ubicación que le da el editorial. En el capítulo 2 están transcritas estas ejecutorias. En el capítulo 1 simplemente es el texto de la ley con un título, perdón, se me olvidó mencionar eso. A cada artículo le puse un título, esa es totalmente opinión de su servidor. Ustedes saben, nuestras leyes no se titulan los artículos, pero es útil, entonces yo me permití ponerles títulos. En el capítulo 2 transcribo las ejecutorias conforme estas dos secuencias, una por artículos. Entonces ustedes pueden buscar, a ver, quiero ver qué disposiciones jurisprudenciales ha habido del artículo 75, entonces buscan artículo 75 y van a encontrar los números de registro, indicación de si se trata de una jurisprudencia, una tesis aislada, o si es de la octava, novena o décima época. No me fui más para atrás porque es decir, estas son las tres épocas en donde ha tenido vida la Ley de Instituciones de Crédito. Y la segunda tabla lo hace al revés, en un orden progresivo del registro y la referencia al artículo, porque a veces tenemos el dato del registro de la tesis y a qué se refiere, y entonces vienen invertidas las dos primeras columnas. Y luego viene no solo el título y la localización, sino el texto de la tesis, tal como se aparece en el Semanario Judicial de la Federación. El capítulo 3 tiene dos partes. Uno, la exposición de motivos de 1990. Me brinqué las exposiciones de motivos de las 40 reformas, bueno, las 39 reformas a la mitad. Y luego puse la exposición de motivos de la reforma financiera de 2014, porque es una reforma sustancial. Entonces, con la lectura de las dos exposiciones de motivos, tanto la de 90 como la de 2014, tenemos una idea bastante completa de qué es lo que el legislador quiere de una ley de instituciones de crédito. El capítulo 4 tomo de todas estas leyes que tienen ustedes ahí puestas en la pantalla, cuáles son las que imponen obligaciones a las instituciones de crédito.
O sea, las instituciones de crédito están regidas por la ley de instituciones de crédito, pero en todas estas leyes aparecen obligaciones para la ley de las instituciones de crédito. De manera que lo que pretendo es que se complete toda la información de las normas que rigen a los bancos. En términos de facultades reglamentarias, esto es extensísimo. Si ustedes hacen una cuenta, se ordenan 88 veces que se emitan reglas prudenciales, disposiciones técnicas, reglas de carácter general, disposiciones de carácter general, y esas normas o esas facultades reglamentarias están distribuidas entre la Comisión Nacional Bancaria, que son las más, otras al Banco de México, otras a Hacienda, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a la CONDUCEF incluso, y en algunas de estas tienen que emitir conjuntamente, y se han producido fundamentalmente, la herramienta fundamental reglamentaria es la Circular Única de Bancos. Esa sí no está transcrita, primero porque es un mamotreto enorme del mismo tamaño que el libro, y segundo porque tiene un cambio mucho más frecuente. Si ustedes logran entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria, y digo si logran porque hoy en día el gobierno federal ha hecho un sistema informático en internet para mí muy enredoso de ingreso, pero en fin, cuando lleguen a la Circular Única de Bancos, ahí la tienen toda, con todos sus anexos y todos los tratados que desarrollan las 88 disposiciones que le ordena la ley de instituciones de crédito, más las otras que le ordenan los demás bancos. Lo que puse fue una tabla resumen. La tabla tiene ese encabezado: qué artículo de la ley dice sobre qué debe de reglamentar y quién es la que lo debe de hacer. Entonces, las 88 órdenes están puestas por artículo en la materia que se trata y qué son las autoridades a hacerlas. Falta FinTech. El libro estaba publicado cuando entra en vigor la ley FinTech, pero de FinTech lo que les puedo decir es, si usted está interesado, sintonice este mismo canal la próxima semana a la misma hora, porque ahorita tenemos que trabajar. Mi pensamiento respecto de la ley FinTech es que tenemos una ley tentativa que pronto veremos la necesidad de reformarla, porque el mismo legislador, o sea, las autoridades y quienes participaron en la elaboración, no tienen la certeza de que sean las mejores normas. ¿Qué es lo que vendrá adelante? Creo que lo vamos a tener que ver con el tiempo y vamos a ver cómo se desarrolla. Sigue habiendo problemas. Hoy leía una noticia que en Italia, por petición de unos acreedores noruegos, se designó un administrador general a una empresa que maneja una cibermoneda, una especie de Bitcoin, se llama BitAlgo, que entró en quiebra. Es la segunda que entra en quiebra, la primera fue Japón. O sea, nos hace falta todavía trabajar en ello, por eso FinTech no está tomado en cuenta ahorita todavía en esto. Señores, muchas gracias, perdonen que me haya extendido en aspectos históricos, pero creo que era necesario entender lo que es la banca hoy y justificar la existencia de esta obra. Gracias, estoy a sus órdenes por si quieren hacer comentarios.